Portafolio número 2. Presentación audiovisual de las bases teórico-metodológicas de la investigación social. En el diplomado Metodología y Métodos de Investigación Cualitativa en las Ciencias Sociales y Humanas. Integrantes: Gisela Andrea Sevillano Landázuri, trabajadora social egresada de la Uniclaretiana, del municipio de San Andrés de Tumaco. En el momento trabaja en Prosperidad Social. Dalí Licetti Marco Palacios, trabajadora social de la Universidad del Valle. En el momento labora en el ICBF en Defensoría de Familia atendiendo casos de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. Erika Fernanda Maya Victoria, trabajadora social egresada de la Universidad del Valle. En el momento labora en el ICBF en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. La investigación cualitativa es un método de investigación usado principalmente en las ciencias sociales. Sus principios teóricos están basados en la fenomenología, hermenéutica, la interacción social, empleando métodos de recolección de datos no numéricos. Su propósito está encaminado en explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal y como la viven los sujetos de investigación. Es necesario conocer la realidad del contexto y el comportamiento de los sujetos de investigación. Es por esto que la investigación cualitativa busca la explicación de los comportamientos humanos. El enfoque cualitativo está enmarcado en el paradigma naturalista, humanista o interpretativo, cuyo interés se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social. Epistemológicamente, la investigación cualitativa se preocupa por la construcción del conocimiento sobre las realidades sociales y culturales, desde la mirada de los sujetos de la investigación. El método de investigación cualitativa se emplea para estudiar la vida de los sujetos de la investigación, así como sus historias, la forma de relación, su interacción, su comportamiento, sus costumbres, sus creencias, entre otros. El proceso de la investigación cualitativa es inductivo, recurrente, no tiene secuencia lineal y analiza múltiples realidades subjetivas. Dentro de las fases de la investigación cualitativa, según Barrantes, tenemos la fase preparatoria, la reflexiva, el diseño, y su producto final es el proyecto de la investigación. La fase del trabajo de campo, acceso al campo, recolección de datos. El producto final, los datos acumulados. La fase analítica, reducción de datos, disposición y transformación de datos, obtención de resultados, verificación de conclusiones. El producto final, los resultados. En la fase informativa tenemos la elaboración del informe que tiene como un resultado final el informe de investigación. Algunos de los métodos con los que cuenta la investigación cualitativa son etnográfico, grupos focales, análisis cultural, biográfico, estudios de casos. En las técnicas tenemos las entrevistas interpretativas, la observación participante y la no participante, análisis de documentos, análisis de material visual, auditivo y las entrevistas etnográficas. El desarrollo conceptual de uno de los métodos de investigación cualitativa. El método a trabajar es la fenomenología, donde el fundador es Dussel, 1870 a 1938, ciencia que estudia la aproximación de los hechos y el hábito en que se hace presente esta realidad. El método fenomenológico, ¿cómo se realiza? De acuerdo a una discusión de los resultados. Esta permite un análisis estadístico, una interacción con los sujetos que estudia el instrumento de medida, evita prejuicios del investigador, donde las variables no quedan definidas. Las etapas del método fenomenológico son tres. La primera es la etapa descriptiva, la segunda es la etapa estructural y la tercera es la etapa de discusión de los resultados. En las etapas
del método fenomenológico, en donde la etapa descriptiva, esta logra una descripción del fenómeno de estudio lo más completa posible que refleja la realidad vivida por la persona. Y en la etapa estructural es el estudio central de las descripciones contenidas en los protocolos. Es recomendable seguir la secuencia de estos para tener un mejor análisis de los fenómenos estudiados. Y en la etapa de discusión de los resultados, en esta tenemos que se intenta relacionar los resultados obtenidos de la investigación con las conclusiones o hallazgos de la investigación realizada, como por medio de una conclusión del método fenomenológico, donde la fenomenología posibilita ir más allá del estudio de los comportamientos observables y controlables como fenómenos naturales en el positivismo. Esta estudia la vivencia del ser humano en una determinada situación. Continuando con lo que ya venían mencionando mis compañeras, y una vez realizada la conceptualización del enfoque cualitativo y el desarrollo conceptual de uno de los métodos de investigación también cualitativa, pues se realizará un abordaje teórico de las técnicas o instrumentos que se pueden utilizar en el método priorizado, y además se da pues el ejemplo de acuerdo a lo que se desarrolló. La técnica de investigación que escogimos fue la entrevista. Un autor, Corbetta 2003, nos hace una descripción, nos propone una definición analítica más bien de lo que es la entrevista. Él plantea que la entrevista es una conversación provocada por un entrevistador, es decir, una persona que dirige la entrevista, que dirige a los sujetos elegidos sobre el plan de una investigación. Tiene una finalidad de tipo cognoscitivo, como ya mencioné, es guiada por el entrevistador, y se dice que se realiza sobre la base de un esquema flexible y no estandarizado de interrogación, es decir, las preguntas no tienen que ser pues netamente como el entrevistador se las ha propuesto, sino que pues puede haber flexibilidad en las mismas. De acuerdo a la naturaleza de la observación, esta técnica puede ser utilizada en el método de la fenomenología y la etnometodología. Pues en este caso nosotros escogimos la fenomenología. Desde este método de investigación cualitativa lo que se busca es interpretar y comprender qué piensan los sujetos que se encuentran, que hacen parte de un determinado contexto social. Además se tiene en cuenta cómo construyen y le dan significado a las prácticas y a las vivencias cotidianas, a esas vivencias que se dan en el día a día. Desde este método lo que se busca es una mejor y mayor comprensión del objeto estudiado desde la perspectiva del entrevistado. Dentro de la entrevista existen unas fases, unas etapas, que son la preparación del guión o esquema inicial de la entrevista, desarrollo o conducción de la entrevista, transcripción de las entrevistas, análisis de la información y redacción del informe, que es como ya la parte última cuando ya se han agotado los pasos anteriores. ¿Cuáles son las ventajas de la entrevista? Dentro de algunas ventajas tenemos que permite la obtención de información rica y contextualizada desde la perspectiva de la persona que se entrevista, o sea, la persona entrevistada. Su interactividad y flexibilidad permite reajustar y clarificar preguntas y respuestas, es decir, a medida que se va dando la entrevista, como ya se mencionaba, como se da de manera flexible, no tienen que ser respuestas o preguntas como se han planteado desde el comienzo, sino que de acuerdo a las respuestas y de acuerdo a la conversación que se vaya teniendo, pues así mismo las preguntas pueden irse modificando. Proporciona en los momentos iniciales de una investigación orientaciones que permiten concretar el diseño o preparar otros instrumentos y técnicas. Otra ventaja es que favorece la transcripción de información no superficial y suele ser un complemento eficaz a los datos e informaciones obtenidas mediante instrumentos cuantitativos. Así como hay unas ventajas, pues también hay unas desventajas, y dentro de esas desventajas o debilidades tenemos que, a diferencia de otras técnicas, la entrevista implica un consumo de tiempo.
tanto en la preparación como en el tratamiento posterior a los datos. Es decir, tanto cuando el entrevistador se propone pues realizar la entrevista y la está preparando, como el momento posterior a ella, que es ya la transcripción que se da a través del informe final. Proporciona información indirecta, proporciona información en un lugar designado y no en el contexto natural. La presencia del investigador puede cegar la respuesta porque el entrevistado se puede llenar de nervios, se puede intimidar, o también el sesgo ha orientado también de que en algún momento el entrevistador pueda hacer alguna pregunta que la persona entrevistada no pueda responder por diferentes razones. No todas las personas se expresan del mismo modo y son igual de perceptivas. Y otra desventaja es que en comparación con los grupos de discusión, la entrevista no produce la información fruto de las sinergias y efecto bola de nieve propio del grupo. El ejemplo que hemos escogido es realizar una investigación de carácter cualitativa con jóvenes y adolescentes pertenecientes a SRPA, es decir, al Sistema de Responsabilidad para Adolescentes. Estos jóvenes y adolescentes se encuentran en el Centro de Formación Valle del Lili, el cual es operado por la ONG Crecer en Familia. Estos jóvenes que se encuentran allí están en las edades entre 14 y 18 años. Lo que se quiere indagar en ellos es cuál es la percepción que tienen sobre la pertinencia de los diferentes programas allí ofrecidos y qué tanto aportan los mismos en su proceso de socialización. Sí, pensamos que esta investigación aporta elementos que tienen que ver más con la subjetividad de cada uno de estos jóvenes que hacen parte del sistema de responsabilidad penal. Y pues cada uno le da un significado y cada uno tiene una percepción diferente de las situaciones. Entonces, asimismo, se puede indagar desde la parte más íntima y más subjetiva de los mismos.